Les pido media horita más de concentración antes del corte del almuerzo. Yo voy a hablar del manejo de arroz chacra específico, el valor de registro de datos de productores. Este trabajo lo hicimos con José, Jesús, Álvaro y Cameron Pittelkow. Cameron es profesor en la Universidad de California en Davis y él ha venido en variadas ocasiones y ha colaborado en varios trabajos con nosotros acá. Más allá de las implicancias técnico-científicas de la charla, la idea es que algunos mensajes en esa línea se lleven, también queremos poner sobre la mesa la segunda parte del título de la charla, que es la utilidad que tiene el valor del uso de datos de chacra para hacer el tipo de análisis que hacemos. La idea de la presentación es en forma breve introducir el tema, que fue lo que inspiró a hacer este trabajo, y también la metodología. Si hay alguien que le interese este tipo de metodología, no duden en escribirnos. Al final de la presentación les voy a dejar mi mail, pero no duden en escribirnos. Pero por temas de tiempo, preferimos invertir casi que el 70-80% del tiempo en los resultados y los mensajes finales. Entonces, un poco lo que inspiró esta investigación, en el 2020, Kasman y Grassini decían que se necesitan nuevos métodos de investigación que se complementen con los métodos tradicionales a lo que estamos acostumbrados a hacer investigaciones agronómicas, porque cuando hacemos investigaciones tradicionales podemos evaluar 2 o 3 factores, mientras que los productores en sus chacras tienen que lidiar con muchísimo más que eso. Entonces, una forma de complementar la investigación analítica de parcelas es utilizar datos de productores y esto podría contribuir a una mejor comprensión en qué prácticas de manejo afectan el rendimiento, entre otras cosas. Eso lo decía Kasman y Grassini en el 2020, pero Roel, Firpo y Plant en el 2007 habían juntado 16 datos de chacras de productores y se preguntaban por qué había algunos productores que obtenían mayores productividades y por qué construyendo sobre lo previo. Bueno, Roel fue pionero en este tipo de análisis. El módulo de manejo se llama mejora continua del manejo y por eso es construyendo sobre lo previo. En el 2007, Álvaro y colaboradores ya estaban trabajando con datos de chacras de productores. En el 2021, Meng Chun, un estudiante de doctorado de Cameron, que se los mencioné, conjunto con Álvaro, utilizó 3.900 chacras, usando 6 zafras de datos de Saman. Este gráfico lo han visto, y en vez de usar árboles de regresión, usó una metodología un poco más compleja que utilizaba muchísimos árboles, miles de árboles. Y este gráfico ya lo han visto y Meng Chun y colaboradores lograron identificar cuáles eran las variables de manejo que explicaban las variaciones en el rendimiento a nivel global para el Uruguay. Entonces, volviendo a lo de por qué construyendo sobre lo previo, cuando empezamos a pensar este trabajo hace 4 años, una de las preguntas que nos hicimos, bueno, ¿qué podemos hacer diferente a lo que se venía haciendo justamente para aportar en esa línea? Y por lo general, no solo estos dos antecedentes que acabo de mostrar, pero por lo general, cuando uno trata de identificar factores de manejo que influyen en el rendimiento, se hace para regiones grandes o para condiciones de clima-suelo específicas y no se considera cómo puede variar la importancia de esos factores de manejo en el territorio o en el espacio. Entonces, en esa línea es que nosotros nos planteamos 3 objetivos. El primero, incorporando información de suelo a la base de datos que utilizamos, y lo que quisimos cuantificar en este primer objetivo era la importancia relativa de variables relacionadas a propiedades de suelo y de manejo en el rendimiento de arroz. La segunda era abrir el análisis y ver qué pasa a nivel de chacra, a nivel de cada chacra. Entonces evaluamos la variación espacial de esas variables importantes que aparecían explicando el rendimiento a nivel de cada una de las chacras. Y adicionalmente, y es la segunda parte de la chacra, evaluamos la eficiencia de uso de nitrógeno de esas chacras y algunas formas de mejorarlas.
Brevemente, algunas características de la base de datos. La base de datos la proporcionó la empresa Saman. Utilizamos 4 zafras, de la 17-18 a la 20-21, para las 3 regiones arroceras. Luego de depurar la base de datos, trabajamos un total de 2.042 chacras, y en ese set de datos, algunas de las variables de manejo que son reportadas es la variedad, la fecha de siembra, fertilización, manejo del riego, el laboreo del suelo. Una peculiaridad importante de esta base de datos, a diferencia de los trabajos previos, es que el equipo técnico de Saman empezó a registrar una coordenada geográfica de cada chacra, y eso amplió la oportunidad de análisis. Entre ellos, usar mapas de suelo, superponer la coordenada de las chacras y extraer información del tipo de suelo de cada chacra y algunas propiedades asociadas al tipo de suelo, como por ejemplo el porcentaje de arcilla, de limo, de arena. Brevemente explicarle el modelo que utilizamos. El modelo que utilizamos es parecido al que utilizó Menchun, es modelos de bosques aleatorios, se conoce. Nada más que lo que nosotros le hicimos fue permitirle al modelo variar espacialmente. Cuando uno usa todos los datos para ajustar un modelo, se puede decir que está usando un modelo global, y esto es un ejemplo, por ejemplo, de una variable Y en función de una variable X, y tenemos un ajuste, y tenemos un R cuadrado de 0,6. Esto es teórico. Eso se conoce como un modelo global. Cuando uno le permite al modelo variar espacialmente, puede, para cada chacra, utilizar cierto número de vecinos más cercanos, de chacras más cercanas, y ajustar tantos modelos como chacras tenga. Y eso se puede, por ejemplo, los resultados de los modelos se pueden visualizar como mapa, y acá lo que vemos es también un ejemplo de un trabajo, el ajuste del modelo en función del espacio o las localidades. Y estos modelos también justamente permiten comprender los cambios de la importancia de las variables en el espacio, y como les decía, visualizar cosas en mapas que cuando usamos modelos globales no se ven. Primero vamos a hablar de los resultados relacionados al rendimiento y los resultados relacionados al objetivo 1. Este gráfico lo que muestra es el set de variables incluidas en el modelo, y el tamaño de la barra indica la importancia de la variable. La importancia se mide de la siguiente manera. Esto lo que hace es, yo le escondo la variable, los valores de una variable al modelo, lo trato de correr, y si el error de ese modelo aumenta mucho es porque esa variable era importante. Si no aumenta nada es que no estaba explicando nada y no es importante. Y eso se mide a través del incremento del cuadrado medio del error. En verde están las variables asociadas al manejo agronómico, y en marrón las variables asociadas a las propiedades del suelo. El mensaje aquí fue que las variables asociadas al manejo agronómico rankearon por encima de la mayoría de las variables asociadas a las propiedades de suelo, y esto es esperable considerando que se trata de un cultivo que es bajo riego. Ahora bien, hasta ahora no les había mostrado nada de cómo podía variar eso en el espacio. Sí se lo mostré para la región este, centro y norte, y eso es lo que muestra ese mapa. Ese mapa de Uruguay muestra todas las chacras incluidas en el análisis, y ahí graficamos la variable que apareció como más importante para cada una de las chacras. El gráfico de la derecha es un resumen de ese mapa, donde se grafica el porcentaje de la chacra encontrada como más importante en función de la variable. Para el este, fecha de siembra y variedad ocuparon cerca del 60-70% de las chacras, que es lo que se puede ver en el sur, aquí en el este. En color verde, por ejemplo, en el centro, la fertilización con fósforo y potasio fueron las responsables de la mayor importancia, mayor porcentaje de chacras, y en el norte, la fecha de siembra y el método de laboreo. Que una variable no parezca como importante no quiere decir que no lo sea. Puede haber dos cosas: que la variabilidad de esa variable en alguna región sea muy poca, o que el productor maneje bien esa variable, por ejemplo, la fecha de siembra bien, siembra en fecha, siembra acotado, entonces para ciertas localidades esa variable no aparece como importante. Y eso es lo que muestra este mapa. Esto es un ejemplo para fecha de siembra en el este, la importancia de la fecha de siembra en el este. Como vemos, cuanto más oscuro el color, más importante, los puntos oscuros
coinciden con el gráfico anterior, donde fecha de siembra parecía como importante, pero hay regiones donde fecha de siembra es menos importante, aún importante, pero menos importante, y hay regiones donde, para este set de datos de 4 años, la fecha de siembra no explicó variabilidad en el rendimiento. Había productores que lograban sembrar en fecha rápido o había poca variabilidad en esos vecindarios. Entonces, con el fin de no quedar simplemente en el diagnóstico, exploramos algunas formas de reducir esas brechas. Este gráfico muestra el rendimiento para distintos grupos de chacra. Las barras negras son el 20% de las chacras que obtuvieron el rendimiento mejor. 20% superior, y las llamamos el grupo de chacras de potencial alcanzable, el proxy de potencial alcanzable. Y en colores tenemos grupos de chacras que compartieron la variable más importante. Entonces, las diferencias de rendimiento entre las barras negras y las barras de colores es entre 1,4 y 1,8 toneladas según la región, pero la pregunta es ¿qué hacían los grupos de distintas chacras? Cuando comparamos en el este y en el norte, por ejemplo, las barras negras con las barras del grupo de fecha de siembra, la barra negra sembraba, las chacras correspondientes al grupo de barra negra, sembraba en promedio 5 días más temprano y con un rango inferior. Y por ejemplo, en el este, cuando miramos qué variedades utilizaban el grupo de las chacras del potencial alcanzable versus el grupo de chacras, qué variedad apareció como la más importante, este grupo de barras negras usaba en el 40% de sus chacras Iña Merín, mientras que en aquellas chacras donde variedad aparecía como importante, Merín aparecía en el 28% de las chacras. Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte de los resultados. ¿Cómo vengo de tiempo, Clara? Bien. Que es relacionada a la eficiencia de uso de nitrógeno. Le voy a pedir acá que atiendan un ratito porque el resto de los gráficos está relacionado a esta imagen, y si no entienden esta imagen no van a entender nada de lo otro. Les pido especial atención acá. Esta es la metodología que nosotros usamos para evaluar la eficiencia de uso del nitrógeno de estas chacras, de estas 2040 chacras de arroz. ¿Qué grafica esto? En el eje de las Y, imagínense qué es rendimiento. Nada más que nosotros lo expresamos como salida de nitrógeno en grano. Multiplicamos el rendimiento por la concentración del nitrógeno en el grano, 1,06%. En el eje de las X tenemos la entrada de nitrógeno. La entrada de nitrógeno definida como la fertilización nitrogenada más 30 kilos provenientes de fijación biológica de nitrógeno por organismos libres. Esos 30 kilos extras que estamos poniendo en el eje de la X nosotros es para que los resultados de este trabajo sean comparables internacionalmente. Hay otros trabajos, por ejemplo, uno que Carrasela fue parte, que cuando evaluaron la eficiencia de uso de nitrógeno o los balances, utilizaban estos valores. Y después hay varias líneas acá adentro. Esta línea superior indica una eficiencia del 90%, eficiencia de uso de nitrógeno del 90%. Entran 100, salen 90, todos los puntos que caigan sobre esta línea van a tener una eficiencia de uso de nitrógeno del 90%. Si están por encima de esa línea, es que la eficiencia es mayor al 90%, y el panel de expertos de nitrógeno, y esto es entre comillas, dice que si la eficiencia de uso del nitrógeno es mayor a ese valor, podemos estar haciendo minería del suelo. Después hay otra línea acá, que es parecida a la del 90%, pero es el 50% de eficiencia de uso de nitrógeno. Entran 100 kilos de nitrógeno, salen 50, tengo un 50% de eficiencia. Todos los puntos que estén por debajo de esta línea quiere decir que tiene una eficiencia menor al 50% y es una zona de ineficiencia donde el nitrógeno que queda ahí es potencialmente perdible y puede tener externalidades negativas. Y después hay dos líneas más. Hay otra, que es esta línea punteada que ven acá, que representa un balance de nitrógeno de 75 kilos por hectárea. Entradas menos salidas. Aplico 75, cosecho 0, el balance es 75. Cualquier punto que caiga sobre esta línea va a decir que hay un balance de 75. Y ese límite está definido porque si el balance es mayor a 75, es esperable que las pérdidas de nitrógeno al ambiente sean significativas. Me faltó definir el último. El último, y el más arbitrario, si se quiere,
es la salida de nitrógeno definida por el rendimiento medio. Nosotros definimos el rendimiento medio, hay trabajos que dicen, bueno, para estar dentro de una zona deseada de manejo de una zona óptima de manejo de nitrógeno, capaz que hay que alcanzar el 70% del potencial. Entonces ahora vamos, con todos estos límites se definen dos zonas. Una es zona deseada del manejo de nitrógeno, que las chacras tienen que estar entre 50% de eficiencia de uso de nitrógeno y 90% de eficiencia de uso de nitrógeno, y otra zona más exigente, que además de estar dentro de ese rango de eficiencia, tienen que alcanzar el mínimo nivel de rendimiento y no pasarse del balance de 75 kilos. Eso es lo que muestra este gráfico. Este gráfico muestra, nuevamente, la salida de nitrógeno en grano, las entradas de nitrógeno y todas las líneas definiendo los límites para estar en una zona deseada u óptima, y los puntos son cada chakra, para el este, el centro y el norte. Por ahora no le presten atención al color de los puntos, lo vamos a retomar en un ratito. Cuando quisimos evaluar qué proporción de las chakras estaba dentro de una zona deseada de nitrógeno, entre 50% y 90%, una alta proporción de las chakras de este análisis estuvieron dentro de esa zona, más del 85%. Cuando nos pusimos más exigentes y nos fuimos a la zona objetivo, agregamos el límite medio de productividad y la línea roja de un balance de 75 kilos de nitrógeno por hectárea, obviamente una menor proporción, cerca del 40-45% de las chacras estuvieron dentro de esa zona objetivo de manejo de nitrógeno, pero lo bueno es que no estuvieron fuera de esa zona por estar acá abajo, por tener un balance mayor a 75 kilos, sino que estuvieron por debajo del nivel medio de productividad como es esperable. Entonces, como mensaje, sé que los gráficos pueden ser un poco complejos, pero para que se lleven algo concreto, hay una alta proporción de chacras, más del 85% dentro de la zona deseada de eficiencia de uso de nitrógeno, y hay una menor proporción en la zona objetivo, por rendimiento, no por tener balances mayores a 75 kilos. Entonces, con el fin de evaluar alguna potencial de mejora de la eficiencia de uso de nitrógeno, lo que hicimos fue, para cada región, poner una escala de colores de aquellas variables que habían parecido como importantes en explicar el rendimiento. Para el este y para el norte, fecha de siembra había sido una de ellas, y cuanto más oscuro el color, más tarde fue sembrado. Entonces, en definitiva, acá es, a través de fecha de siembra, puedo mejorar productividad, me muevo de aquí hacia acá, y por lo tanto, posicionarme en la zona óptima de eficiencia de uso de nitrógeno. En el caso del centro, una de las variables que apareció como importante fue la fertilización con potasio, y acá vemos que aquellas chacras que aplicaron más potasio logran, obviamente, más productividad y logran posicionarte dentro de la zona óptima de eficiencia de uso del nitrógeno. Con esto no estamos diciendo hay que salir a aplicar potasio, sí hagan, como acaba de decir Jesús, un manejo objetivo de nutrientes. Y por último, para ir cerrando, esto es un ejercicio teórico de qué podría pasar con esta eficiencia de uso de nitrógeno si cambiamos la productividad o las entradas de nitrógeno. Esto muestra, el punto verde es el promedio de todos los puntos del este, y es la situación de base. Un rendimiento de 9 toneladas y una entrada de nitrógeno de 125 kilos. Si tomamos en cuenta los últimos datos, la tendencia de los últimos datos del taller de Zafra, que el nitrógeno en cobertura viene aumentando 3 kilos por hectárea por año, y el rendimiento 100 kilos por hectárea por año, y decimos, bueno, dentro de 10 años puede ser que el rendimiento sea 10 toneladas y estemos usando 30 kilos más de nitrógeno. Entonces planteamos distintos escenarios. Esta es la situación actual. Si aumenta la productividad y mantenemos el nitrógeno, lo que va a pasar es que la eficiencia va a mejorar del cultivo de arroz, la eficiencia de uso de nitrógeno va a mejorar, y va a haber algunos de los puntos que antes estaban abajo o dentro de la zona que sería esperable que estén en la zona de alta eficiencia o mayor a 90% de eficiencia. En nuestro sistema esto no nos preocupa siempre y cuando ese arroz esté rotando con pasturas y leguminosas y el nitrógeno venga por otro lado, no arroz, o con cultivo de cobertura leguminosa
y José y Manuel van a estar hablando de las rotaciones y la importancia de las rotaciones en ese sentido. Si el sistema es otro, más intenso, alta frecuencia de arroz o arroz-soja, solamente sin cultivo de cobertura, hay que abrir los ojos de si hay mucha frecuencia de puntos en esta zona. El otro escenario es que mantenemos productividad en 9 toneladas y aumentamos 30 kilos de nitrógeno, ahí la eficiencia caería y nos iríamos al límite de eficiencia de uso de nitrógeno del 50% y estaríamos también en el límite de balance de 75 kilos y aparecería una proporción alta de puntos en una zona no deseada de ineficiencia. Y el otro escenario y último escenario, y con esto voy terminando, es si aumentan las dos, aquí aumentaría tanto la productividad como el uso del nitrógeno, la eficiencia caería un poco porque porcentualmente aumentaría menos la productividad que el nitrógeno, en función de los supuestos que manejamos al inicio, pero estaríamos dentro en promedio dentro de la zona óptima de eficiencia de uso del nitrógeno. Para ir cerrando, en términos generales, es esperable que los grandes saltos en productividad vengan dados por cambios en la genética. En el durante, adaptar manejo es clave para mantener o poder aumentar la productividad. Nuestro trabajo aporta en esa línea con nuevas herramientas de análisis que aportan una oportunidad en la sintonía fina de manejo. Los factores de manejo agronómico fueron más relevantes que los asociados a tipo de suelo o propiedades de suelo en explicar las variaciones en el rendimiento del cultivo de arroz. Se logró identificar para cada chacra cuáles eran los factores más importantes influenciando el rendimiento y existió una oportunidad de cerrar la brecha de entre 1,4 y 1,8 toneladas por hectárea dependiendo de la región. En términos generales, un buen desempeño de la eficiencia de uso de nitrógeno. Es importante monitorear trayectoria, es importante considerar la rotación y hacer una fertilización objetiva, PMN, análisis de suelo, curva de dilución de nitrógeno. Por último, la colaboración entre productores, molinos e investigadores ha sido clave para recopilar datos y generar recomendaciones aplicadas a nuestro sistema. Y este abordaje no solo presenta una oportunidad para un manejo chacra específico, si se quiere, sino que también sirve para los investigadores como nosotros orientar nuevas preguntas de investigación y generar nuevo conocimiento, así como también orientar programas de transferencia de tecnología efectivo. Este trabajo salió publicado en una revista internacional en marzo de este año, lo pueden buscar, y sale un resumen en español en el próximo volumen de la revista INEA. Quiero hacer un especial agradecimiento a los productores y a los técnicos del Molino de Samán por juntar los datos, recopilarlos y facilitárnoslos a nosotros para poder hacer este tipo de análisis. Así que sin más, muchísimas gracias. Les queda mi correo por cualquier consulta y estamos a las órdenes para comentarios y preguntas.